Hola, en la sesión pasada vimos algunas propiedades del operador adjunto de un operador definido en un espacio de Banach, un operador lineal y acotado, perdón, en un espacio de Hilbert. Entonces demostramos que si T es un operador lineal definido en un espacio de Hilbert, lineal y acotado, la norma del operador adjunto es la misma que la norma del operador de T. Y vimos algunas propiedades del operador adjunto que es el operador adjunto de una suma, es la suma de los operadores adjuntos. El operador adjunto de un producto por escalar por un operador es el conjugado del escalar por el operador adjunto. El operador adjunto dos veces nos da el mismo operador. Y vimos una importante que se conoce como la igualdad C estrella, que nos dice que la norma del operador adjunto por la norma de T es la norma de T al cuadrado. Y vimos que el operador adjunto de la composición se invierten, sería el operador adjunto de S por T es el operador adjunto de T por el operador adjunto de S. Bueno, entonces vamos a ver hoy un ejemplo del operador adjunto para que vean pues, más o menos cómo lo pueden calcular. Y este es un ejemplo clásico de la teoría de operadores. Entonces vamos a poner acá un ejemplo. Ejemplo, entonces consideren un espacio de Hilbert. Un espacio de Hilbert. ¿Está bien? Separable. Y de dimensión infinita. Ya vimos que cuando tenemos este caso, siempre podemos encontrar una sucesión que es una base ortonormal para H. Entonces, existe una sucesión que es una base, en los términos de base de Schauder, una base ortonormal para H. Entonces, si X está en H, es cualquier elemento del espacio de Hilbert, se tiene que X es igual a la suma de los x.en por en desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la base, ¿no? Pues cualquier elemento se escribe como una combinación lineal infinita de elementos de la base. ¿Está bien? Entonces vamos a definir un operador. Definimos el siguiente operador. Punto. Definimos LR, que va a ir de H en H. ¿Sí? Y vamos a definirlo en términos de la base, dado por LR de un elemento de la base ortonormal, lo vamos a mandar a n más 1. Y esto para cada n. ¿Sí? Definirlo en la base, así como lo hacíamos en dimensión finita, nos define por extensión a todos los vectores de H, ¿no? Entonces, LR se define de manera natural a todo H, sabiendo que cualquier elemento de X se escribe así. ¿Está bien? Es decir, si X es igual a la suma de los x.n por n desde n igual a 1 hasta infinito, es un elemento en H, entonces LR de X pues se va a definir como es el operador, vamos a definirlo de manera lineal y vamos a querer que sea continuo, lo vamos a definir como x.en
Y aquí voy a definir lo que vale LR de EN. Pues lo voy a definir como EN más 1. Desde N igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces, este se le conoce como el operador desplazamiento a la derecha. Se le conoce como el operador de desplazamiento a la derecha. ¿Está bien? Entonces, este es un operador muy famoso o muy usado en la teoría de operadores y en particular en esta parte. Entonces, lo que vamos a demostrar es que este es un operador lineal y es acotado, y además vamos a calcular su operador adjunto. ¿Está bien? Bueno, ya no vamos a hacer que sea lineal, pero es una cuenta relativamente fácil. No es difícil probar que LR es lineal, ¿no? O sea, como estamos usando el producto punto para definirlo, porque aquí son las proyecciones sobre los vectores de la base, pues como ahí es lineal, en la primera entrada va a abrir todo. Y como las sumas se abren, al ser sumas convergentes, entonces pues eso también se va a abrir, ¿no? Entonces todo va a ser lineal. Entonces no vamos a probar ya eso. No es difícil probar que R es lineal ya. Ahora LR es acotado. LR es acotado. Pues si ustedes dan un X en H, entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Entonces, pues otra vez, ¿no? X es igual, como siempre, a la suma de x.en por n desde n igual a 1 hasta infinito. Y de aquí se tiene que lo siguiente, la norma de LR de x, vamos a ponerla al cuadrado, pues es la norma de cómo está definido, que es esta de acá, ¿no? Avanza 1, ¿se dan cuenta? Esta empieza desde 2 hasta infinito, entonces recorre 1 hacia adelante, de ahí el nombre que sea desplazamiento a la derecha. Es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de x.en por n más 1 al cuadrado. Pero anteriormente vimos, cuando probamos que cualquier espacio de Hilbert es isométricamente isomorfo L2, que esta norma de acá en realidad siempre acaba siendo la norma de los escalares, la norma 2 de los escalares, ¿está bien? De las proyecciones. Entonces esto es igual a la suma, y como está elevado al cuadrado, esto es igual a la suma de los módulos de x.en al cuadrado, desde n igual a 1 hasta infinito. Pero desde n igual a... desde n igual a 1. Porque fíjense, aquí aunque empieza desde n igual a 2, ¿sí? Acá están todos, ¿está bien? Entonces algo así como que si su primer coordenada de esta suma fuera 0 y las demás fueran estas. Entonces, cuando yo le quiero sacar la norma, pues acaba siendo la norma de x, bueno, acaba siendo la suma de x.n al cuadrado desde 1 hasta infinito. Pero esto, pues, por el mismo resultado que les decía, esto es lo mismo que la norma de x al cuadrado. Entonces, pues tenemos claramente que la norma, nos estaremos viendo que es una isometría. Entonces la norma de LR, pues va a ser igual a 1. Bueno, entonces lo voy mejor así. Entonces, LR es acotado y la norma, de hecho es una isometría. Es una isometría. Y la norma de LR, la norma del operador, pues es
1, ¿no? En particular, tenemos que LR es inyectiva. Al ser una isometría, vamos a tener, recuerden que todas las isometrías son inyectivas. En particular, LR es inyectiva. ¿Está bien? Bueno, pero no es sobre. Esto es también importante. Lo voy a subrayar esto porque en algún momento lo vamos a usar. LR no es sobre. ¿Está bien? También lo voy a subrayar. ¿Por qué no es sobre? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuál no viene de ninguno? ¿Cuál elemento en H acá no proviene de ninguno de acá? Pues como se está desplazando hacia la derecha, el que no proviene de ninguno es el E1, fíjense. Como E1 está en H, entonces no existe X que está en H, tal que LR de X pues es igual a E1. Pues si existiera tal H, si existiera H, que lo podemos escribir como la suma de x.en por en desde n igual a 1 hasta infinito, tal que LR de x fuera igual a E1, pues entonces tendríamos lo siguiente. Como esto es desplazar estos una posición hacia adelante, entonces nos quedaría que la suma de x.en por en más 1 desde n igual a 1 hasta infinito sería igual a E1. Y entonces si movemos aquí, se dan cuenta, este empieza desde el 2. Entonces si movemos este para el lado izquierdo, pues nos va a quedar lo siguiente. Entonces la suma de x.en por en más 1 menos E1 desde n igual a 1 hasta infinito es igual a 0. Y como en es una base de Schauder, la descripción, acuérdense que una parte de la definición es que la escritura sea única. Pero entonces, como 0 también se puede escribir como 0 por E1, 0 por E2, 0 por E2, etc. 0 por E3. Entonces aquí tendríamos que menos 1 es igual a 0, porque aquí está acompañando este al E1. ¿Está bien? Y esto no puede ser, es una contradicción. Entonces la unicidad de la escritura de los elementos del espacio de Hilbert en términos de la base de Schauder, el que sea única, nos ayuda a concluir que esto no es sobre. Entonces, LR no es sobre. ¿Está bien? Entonces son dos cosas que después vamos a tocar. ¿Está bien? Bueno, entonces ya probamos que es un operador lineal acotado. De hecho es una isometría. Es inyectivo en particular y no es sobre. Ahora sí vamos a calcular el operador adjunto. Ahora, ¿quién es el operador adjunto? ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a trabajar otra vez con los elementos de la base. Por eso es importante la base de Schauder, porque nos va a arrojar cómo se escribe el operador adjunto sin necesidad de escribirlo explícitamente con todos los vectores. Entonces, fíjense. Entonces, sean n y m naturales. N, m, en n. ¿Está bien? Y aquí lo voy a poner con m mayor o igual que 2. Recuerden que para nosotros los naturales empiezan desde n igual a 1. ¿Está bien? Bueno, entonces pasa lo siguiente. Entonces, fíjense. En punto LR estrella. Si yo quiero calcular, quisiera saber cuánto valen estos. Cuántos valen sus valores en la base. Entonces la idea cuál es, como estos son vectores en H, yo lo que quiero encontrar son sus proyecciones de esos vectores, porque cualquier elemento de X está definido mediante sus proyecciones. Entonces esa es la idea, ¿está bien?
Entonces quiero ver cuánto vale LR de n. Y ya después, al saber cuánto valen todos los vectores, ya lo extiendo. Entonces, este de acá, ¿quién es? Pues por ser el operador adjunto, esto es LR de n punto em. Pero ¿qué le hace el desplazamiento a la derecha a este? Pues lo manda hacia adelante. En más 1 punto em. Entonces, fíjense de acá, qué es lo que va a pasar. Aquí lo va a poner como, pues no sé, voy a poner una carita, ¿no? Para ahí pausa. Entonces, fíjense. ¿Cómo? En caso de que n más 1 fuera igual a m, esto es sí, solo si m es igual a, o sí, solo si n es igual a m menos 1. ¿Está bien? Entonces, en particular, también, si yo niego, hago las negaciones, nos va a quedar n más 1 es distinto de m, si solo si n es distinto de m menos 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa. En el caso en que fueran distintos, si n más 1 fuera distinto de m, entonces por lo anterior, pues n sería distinto de m menos 1. Entonces, cuando yo hago n más 1.em, pues me va a resultar como estos distintos, entonces nos va a dar 0. Pero como estos son distintos, estos de acá, entonces esto nos va a quedar que también es 0. Entonces esto es en.em menos 1. Así, ¿está bien? Ahora, ¿cuál es el otro caso? Si fueran iguales, por lo que acabamos de ver, entonces pues nada más despejando, n es igual a em menos 1. Entonces, si son iguales, estos, n más 1.em es igual a 1, entonces también estos son iguales, entonces estos de acá, n.em menos 1, también son iguales. ¿Está bien? Por tanto, aquí podemos continuar de la siguiente manera. Por tanto, aquí la carita feliz va a ser igual a si yo hago n.em menos 1, porque es lo que estoy mostrando acá. En ambos casos, si estos fueran distintos, da igual a esto. Si estos fueran iguales, da igual a esto. Si estos fueran distintos, da igual a esto. Si estos fueran iguales, los coeficientes daría igual a esto. Entonces, este es igual a n.em menos 1. ¿Está bien? Pero entonces, ¿esto qué nos dice? Fíjense dónde viene, desde arriba. Nos dice que este es igual a este, y aquí se dieron cuenta que esto fue para toda n en n. Para toda n en n. Bueno, lo dejo ahí porque ya lo había dicho arriba. Entonces, en particular, vamos a tener que si m es mayor o igual que 2, entonces lo que estamos viendo es que en punto el estrella de em, el lr estrella de em, es igual a en punto em menos 1. Y entonces si yo lo paso, y esto para toda n, en n. Entonces si yo paso este término para acá y aplico la linealidad en la segunda entrada, entonces voy a tener que em.el estrella de em el estrella de em menos em menos 1, esto es igual a 0 para toda n en n. Y entonces, como es para cualquier valor en la base, se tiene que sus proyecciones dan 0, entonces el vector tiene que ser 0.
Entonces, ELR estrella de EM menos este es igual a 0 y entonces este debe de ser igual a EM menos 1. Y esto para toda M mayor o igual que 2. Entonces ya encontramos cuántos valen los valores del adjunto, del operador adjunto en la base para M mayor o igual que 2. Para M igual a 1 es más sencillo porque ahora si M es igual a 1, entonces ¿qué pasa? Fíjense, si M es igual a 1, pues me va a quedar que en.lr estrella de E1, ¿no? Esto que es igual, esto es igual, por definición del operador adjunto, esto es n más 1 se recorre, perdón, me salté un paso. Por definición del operador adjunto, este brinca para acá. Esto es LR de en.e1. Y por definición del operador adjunto, esto es n más 1.e1. ¿Está bien? Pero este es 0. Está bien, no puede ser que estos son iguales. Se deben de ser distintos porque estamos tomando naturales a partir del 1. Pero este de aquí también es en.0. Y como es esto para toda n, en n, entonces lo que estaría habiendo es que este de acá tiene que ser 0. Entonces LR de x de E1 tiene que ser igual a 0. Son las proyecciones de este vector en todos lados son 0. Creo que esto ya no es necesario. A ver, esperen. La borro. Porque estoy viendo que sus proyecciones en todos lados son este de acá. Para toda n en n. Entonces el vector pues tiene que ser 0. ¿Está bien? Y entonces ahora sí, ya tenemos, lo voy a subrayar. Cuando es m mayor o igual que 1, vale m menos 1. Se recorre hacia atrás. ¿Está bien? Si es m, recorre 1 hacia atrás, m menos 1. Y si es el primero, vale 0. Entonces, por tanto, ahora sí, por tanto, LR estrella, el operador adjunto, que iría de H en H, está dado por, está dado por LR estrella de un vector, suponiendo, bueno, espérame, dado por para x igual a la suma de los x.en por n. Entonces LR estrella de x, vamos a ponerlo con m's, que así lo estamos trabajando ahorita, igual para que no nos confundamos. Entonces LR estrella de x, ¿a dónde lo va a mandar? Por linealidad y por continuidad, la va a mandar a la suma de los x.em por LR estrella de em. ¿No? Entonces, como estos ya sabemos cuánto valen, cuando es 1, cuando m es igual a 1, esto se cancela. Entonces eso va a empezar desde m igual a 2. Entonces es igual a la suma de los x.em por m menos 1. Los va a recorrer para atrás. Desde m igual a 2 hasta infinito. ¿Está bien? Desde m igual a 2 porque el primero se cancela. Entonces este es el operador adjunto. Así está determinado. De esta manera. Así. ¿Está bien? Y entonces este operador adjunto tiene nombre. En particular, este se le conoce como el operador desplazamiento a la izquierda. En este caso, LR adjunto es igual al operador LR, ¿cómo le puse acá? Es que le quería poner left. Espérenme. Este va a ser al L. Vamos a ponerlo con minúscula. Ahí, L. Esto es L.
que este de acá es el operador. Entonces, en este caso, LR estrella va a ser igual al desplazamiento a la izquierda. Es igual a LR, donde L de un vector para X otra vez, ¿no? Para X igual a la suma. Oye, espérame. Para X igual, mejor lo borro todo, lo escribo bien. Donde, vamos a ponerlo así, donde L de X es igual a la suma de X.en, pero ahora lo recorres a la izquierda. En menos 1, desde m igual a 2 hasta infinito. Y esto para toda X que se escribe de esta forma. X.n por n, desde n igual a 1 hasta infinito. En h. Para todo X en h. Entonces, este de acá es conocido como el operador desplazamiento a la izquierda. A la izquierda. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, el operador adjunto del operador desplazamiento a la derecha es el operador adjunto desplazamiento hacia la izquierda. ¿Está bien? Y entonces ese es un ejemplo que quería yo ver. Este ejemplo se usa mucho, sale en muchos lados, ayuda a entender algunos conceptos en su forma básica. Entonces es importante mencionarlo. De hecho, si ustedes se dan cuenta en L2, ¿no? En L2, en las sucesiones complejas sumables al cuadrado, tal que la suma de x en el cuadrado esta es finita. ¿Cómo se ve este operador? Desplazamiento a la derecha. L2, el desplazamiento a la derecha que va de L2 en L2 está dado. ¿Por qué forma? Pues es LR de una sucesión x1, x2, etc. Pues va a ser el desplazamiento a la derecha. Le agrega un 0 acá. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? No, aquí no está. Es porque así lo definimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá, ¿se dan cuenta? No aparece en el E1. Entonces debe de ir pero como el vector debe de tener coordenada en la E1, entonces ahí es 0. Porque se va desde el 2. Entonces, el desplazamiento a la derecha en el caso es le agrega un 0 aquí. X1, X2, etc. Entonces el desplazamiento a la derecha. Y su operador adjunto, el R estrella, que es igual al desplazamiento a la izquierda, va a ir de L2 en L2. Está dado por LL de X1 hay LL de X1, X2, etcétera. Pues lo que va a hacer es lo va a recorrer. Entonces le va a mochar el primero, ¿se dan cuenta? Fíjense dónde empieza. Para m igual a 2, empieza con la segunda coordenada porque es x.e2, pero empieza desde n igual a 1. Entonces es su primera coordenada. Entonces esto es, lo desplaza hacia la izquierda, x2, x3 y etcétera. ¿Sí? Entonces, estos son el operador desplazamiento a la derecha y el operador desplazamiento a la izquierda. Ya no voy a demostrar la otra parte, pero se puede probar al revés, que el desplazamiento a la izquierda tiene como operador adjunto el desplazamiento a la derecha. Bueno, de hecho hasta lo podemos utilizar de las propiedades, ¿no? Fíjense, porque ya nosotros vimos estas propiedades de acá que dice que cuando tomo dos veces el operador me da el mismo, el adjunto del operador. Entonces, de hecho, entonces sale, ¿no? Además, si ustedes se dan cuenta, ¿quién es el operador adjunto de esto? Pues esto es LR estrella,
pero al ser dos veces el operador adjunto, pues este debe ser el R. Y ya, entonces este es otro ejemplo, ¿no? El operador adjunto del operador desplazamiento a la izquierda es el desplazamiento a la derecha. ¿Está bien? Y ya. Bueno, entonces esto concluye con la parte de espacios de Hilbert. Lo que vamos a ver ahora es un tema nuevo, un tema especial, que concluye la última parte del curso, pero es un tema, digamos, ya importante dentro de hacer matemáticas, y hay mucho trabajo en esta parte. Esta es un campo muy enorme, entonces simplemente nos vamos a asomar para ver cuáles son las propiedades básicas y entender un poco lo que se está hablando. Entonces vamos a dejar ya ahorita aparte un poco los espacios de Hilbert y vamos a empezar a estudiar en la última recta del curso a la teoría espectral. Teoría espectral. Y aquí le voy a poner de operadores acotados. ¿Está bien? Porque pues hay una teoría de operador espectral de operadores no acotados, pero es más compleja y no los vamos a ver acá. Entonces, primero, fíjense que en vez de x, si x, y aquí ya no vamos a hablar de espacios de Hilbert, ya vamos a hablar de espacios de Banach. Entonces recuerden, si x es un espacio de Banach, es un espacio de Banach, lo vamos a considerar en adelante sobre C, lo consideraremos como espacio vectorial sobre C. Otra vez, así como estábamos considerando los espacios de Hilbert sobre C, también en esta parte la vamos a considerar sobre C. ¿Está bien? Entonces voy a poner aquí definición. Entonces, si X es un espacio de Banach, vamos a poner así, si X es un espacio de Banach, ya recordemos aquí que sobre C es un espacio de Banach y T es un operador lineal y acotado definido en X y T está en B de X. Entonces decimos que T es invertible en B de X, y esto lo voy a subrayar para que más adelante hagamos una anotación sobre esto. Entonces T es invertible en B de X si, pues lo que podríamos esperar, como si fuera un grupo en el que hay una multiplicación, y pues decir que un elemento es invertible es decir que existe un elemento en el mismo espacio, en B de X en este caso, de tal manera que la multiplicación da la unidad, da el 1, ¿no? Entonces, en este caso la multiplicación es la composición, ¿sí? Recuerden que si S y T están en B de X, S por T era para simplificar por definición a la composición. Entonces esto es como si fuera un producto de operadores. ¿Está bien? Bueno, entonces decimos que es invertible si existe T a la menos 1 en B de X, tal que T por T a la menos 1 es igual a T a la menos 1 por T es igual al 1. Y aquí le voy a poner, fíjense, donde I de B en B es la identidad. La identidad. Esto quiere decir que I de X pues es igual a X para todo X. Para todo X. ¿Está bien? Entonces,
un elemento a veces se dice que es invertible en b de x si existe pues, una inversa, de tal manera que t por t a la menos 1, recuerden que ahí es composición, es igual a t a la menos 1 por t, es igual a la identidad. ¿Está bien? Bueno, y entonces con esto surge un concepto importante en el análisis, en la teoría de operadores, que se conoce como el espectro de un operador acotado. Entonces lo voy a poner la notación y la definición y ahorita hacemos unas observaciones. Entonces, definición. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición del espectro de un operador? Entonces, otra vez, tomen un espacio de Banach. Sea X un espacio de Banach. Recuerden, aquí estamos considerando sobre C. Un espacio de Banach. ¿Está bien? Y T de X en X un operador lineal acotado. Y T, vamos a ponerla así. Voy a poner completo. De X en X un operador lineal y acotado. ¿Está bien? Entonces definimos el espectro de T. Definimos el espectro de T como de T como lo siguiente, fíjense, va a ser sigma de T va a ser igual a los números complejos lambda en C, tales que lambda I menos T no es invertible en B de X. No es invertible en B de X. ¿Está bien? Entonces, metan en un conjunto de números complejos. Ojo, observen que este es un subconjunto de los complejos. Entonces, a cualquier operador lineal acotado le voy a asociar un subconjunto de números complejos. Entonces, el espectro de T son los lambda en C, tal que lambda I menos T no es invertible en B de X. Y lo voy a subrayar de nuevo porque ahorita vamos a hacer una observación. No es invertible en B de X. ¿Está bien? El conjunto resolvente lo vamos a definir como el complemento del espectro. Entonces, voy a poner aquí punto. Definimos. Voy a poner por acá. Definimos el conjunto resolvente como el complemento. El conjunto resolvente como vamos a decir, ρ de t va a ser igual al complemento del espectro, el complemento de sigma de t. Ay, luego no me sale la sigma, de sigma de t. ¿Está bien? Entonces, esta es la definición del espectro de un operador. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, dado un operador, calcular su espectro. ¿Por qué? Eso lo veremos también en otro momento. Eso ya tiene que ver con otra cosa. Pero ese es un problema básico en teoría de operadores. Les dan un operador lineal acotado y ustedes dicen quién es el espectro. Entonces, bueno. Pues unas observaciones. Fíjense. Recordemos del teorema del mapeo abierto. 1. Recordemos del teorema del mapeo abierto, que si yo tengo T, un operador lineal acotado, invertible, en el sentido nada más algebraico, lo voy a poner aquí entre paréntesis, el sentido algebraico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, biyectiva. Es decir, este es biyectivo.
Entonces el teorema del mapeo abierto nos dice que si T es un operador lineal acotado invertible, entonces su inverso, T a la menos 1, es acotado. Vamos a ponerlo así, entonces T a la menos 1 está en B de X. Entonces, en particular, otra vez, si T es un operador lineal acotado definido en un espacio de Banach, por eso aquí estamos usando Banach para poder utilizar ese resultado. Entonces, si T es un operador de espacio de Banach y lambda es un complejo, entonces lambda i menos t, lambda i menos t tiene inverso o es invertible en el sentido algebraico. Es invertible si solo si lambda i menos t es invertible. Es invertible en b de x. ¿Está bien? O lo mismo, ¿no? Si negamos la negación, es decir, si negamos la negación, si negamos ambos lados, lambda i menos t no es invertible, o sea, con el sentido algebraico, si solo si lambda i menos t no es invertible en b de x. No es invertible en b de x. ¿Está bien? ¿Y esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva en particular, en conclusión, en realidad pudimos haber escrito la definición del espectro de la siguiente manera. En conclusión, si T es un operador lineal acotado en un espacio de Banach, bueno, voy a ponerlo bien. Si X es un espacio de Banach sobre C, recuerden. Si X hoy es un espacio de Banach y T es un operador lineal acotado en X, entonces el espectro pues simplemente lo podemos poner como, en este caso, en el caso de operador lineal acotado, como los lambda en C, tales que lambda i menos t no es invertible. ¿Está bien? Así como le pusimos acá que no era invertible en b de x, le podemos mochar esto, porque al no ser invertible, ya automáticamente no va a ser invertible en b de x. ¿Está bien? Tal que lambda i menos t no es invertible. No es invertible. Y ya, ¿no? En el sentido algebraico. Entonces se pueden quedar como definición del espectro con esta definición y ya no pensar que si tienen que ser no invertible, no tiene que ser invertible en b de x, ya no es necesario. Entonces basta nada más que tengan esta relación. ¿Está bien? Bueno, entonces en las siguientes sesiones lo que vamos a hacer es estudiar propiedades del espectro. En realidad este es grande. En un espectro no es grande, sino es compacto. Vamos a demostrar que el espectro de un operador pues es algo compacto ahí en los complejos. ¿Está bien? Y tiene pedazos. Por ejemplo, aquí en la frontera tiene un subconjunto importante. Se puede separar en varios tipos de subconjuntos el espectro. Y hay un radio espectral. Es como el valor máximo del espectro.
se le conoce como el radio espectral. Está bien, el radio espectral de T. Y entonces ese nos da información. Hay un teorema espectral para polinomios. Entonces la idea de las siguientes sesiones es estudiar propiedades del espectro de operadores lineales y acotados. ¿Está bien? Eso nos va a facilitar mucho las cosas que sean no acotados. Bueno, entonces aquí paramos el video. Nos vemos en el siguiente. Bye.